Hola, ¿qué tal? Este vídeo es un pequeño tutorial de cómo retoco mis bocetos, ya que muchísima gente en Instagram o en Twitter me ha preguntado cómo los hago. Bueno, esto es un tutorial o intento de tutorial porque creo que se me da muy mal hacer esto, pero bueno, supongo que algo aprenderéis. Este vídeo va a ser cortito, ya que no tardo mucho en hacer este tipo de bocetos, me lleva como menos de una hora hacerlo. Siempre que subo un boceto con este estilo, mucha gente me pregunta, ¿es tradicional? ¿Es digital? ¿Qué es esto? ¿Es una patata? ¿Un cangrejo? ¿Qué es? Para que me queden con este aspecto, lo que hago es mezclar el tradicional con el digital. Y es bastante sencillo de hacer. Primero hago el dibujo tradicional usando un portaminas. El portaminas que uso se llama Pilot Super Grip 05. Lo siguiente que hago es hacer una fotografía usando mi móvil. Si os sale la fotografía muy oscura o algo así, os recomiendo que la editéis en algún programa, para que el dibujo se vea más claro y contrastado. A mí me gusta usar una aplicación que se llama PicsArt. Me gusta poner un filtro a mis dibujos que se llama Drama. A veces también añado otros filtros de esta aplicación, pero el que tengo como preferencia se llama Drama. El tipo de filtros que pegan conmigo. Cuando termine de editar la foto la guardo y lo siguiente que voy a hacer es usar el programa de Medivan Paint. Esta es la aplicación de dibujo que yo tengo como preferencia para usarla en el móvil. En Medivan Paint hago lo típico de crear un nuevo lienzo, le pongo el tamaño que desee, yo suelo ponerlo 1000 por 1000 y le doy a crear. Voy a añadir la fotografía de mi dibujo. Para añadir el dibujo me voy a la pestaña de las capas y como veis hay un símbolo de un más que está en la esquina izquierda abajo y le doy donde pone seleccione una imagen para añadir. Seleccionas la imagen de tu galería y la colocas. Si os quedan unos márgenes blancos o algo así porque el tamaño del lienzo no corresponde con el de la foto, no os preocupéis por eso, luego se recorta. Con la capa de la fotografía seleccionada nos vamos a donde pone fusión normal y le damos a donde pone editar y ahí lo ponemos en modo multiplicación. El modo multiplicar o multiplicación lo que hace es que se vean las líneas del dibujo tradicional. En la capa que está debajo de la del dibujo pinto con un tono gris. Como veis se ven las líneas del dibujo. Ya que estoy pintando en el móvil pues uso mi dedo o uso un lápiz táctil, pero si no tenéis pues usáis el dedo. Yo estos bocetos así retocados los suelo hacer en el móvil porque me da mucha pereza pasarlos al ordenador. Este efecto lo podéis hacer con cualquier otro programa que tenga capas y modos de fusión. No necesariamente tiene que ser este programa. Cuando le haya puesto toda esa capa gris le pongo algún detalle más pero simple, como por ejemplo le he puesto la camiseta más oscura y la parte de los ojos y las vendas más claras. Cuando termine exporto el dibujo a PNG y le doy los toques finales usando de nuevo la aplicación de PicsArt. Guardo el dibujo y ya está. A veces también le doy algún pequeño filtro más usando el Instagram cuando voy a publicar el dibujo. Y ya está, como veis no ha sido gran cosa, es algo muy fácil y sencillo de hacer. Aunque yo lo use para cosas simples, podéis usar esta técnica para hacer cosas más elaboradas si queréis. Y ya está, espero que os haya dado ideas para dibujo o hayáis aprendido algo. Gracias por ver este pequeño tutorial. Hasta pronto.